¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy del programa del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. El día de hoy trataremos dos temas de la redacción: cuándo usar el punto y coma y cuándo usar el punto. Esta es la temática que abordaremos el día de hoy y comenzaremos precisamente con el uso del punto y la coma, que en muchas ocasiones se nos pierde un poco la idea de cuáles son las normas que aplican y cuál es su uso. En el caso del punto y la coma, tiene 6 aplicaciones que ustedes pueden ver en este momento en su pantalla y que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Es muy importante, como en ocasiones anteriores, tener en cuenta los elementos que nos sirven para construir una idea completa: el sujeto, el verbo y el predicado. Y es importante saber cuál es la posición y el lugar del sujeto, en especial en el uso del punto y la coma, porque buena parte de las funciones que tiene el punto y la coma está referido en relación con el sujeto. Pasemos al primer aspecto del uso del punto y la coma, que dice que sirve para separar oraciones largas enlazadas con una conjunción adversativa. Recordemos que las conjunciones adversativas son aquellas que reúnen dos oraciones que tienen una cierta contradicción entre sí, son adversas, mientras que una nos da la idea de ciertas características, la otra va en un sentido contrario. Para tener idea de lo que estamos hablando, veamos estos ejemplos. El primero de ellos dice: lo golpeaste con un golpe seco en la cabeza. Punto y coma. Sin embargo, en la autopsia aparecen 2 heridas punzantes por la espalda a media altura. Vean cómo tenemos 2 oraciones que tienen un sentido adverso y la conjunción adversativa en este caso es sin embargo, pero podemos tener alguna otra, por ejemplo, pero, también más. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto algunas conjunciones adversativas, en este caso es sin embargo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: los bosques comenzaron a incendiarse por la tarde y el fuego se propagó con una velocidad inusitada. Este sentido primero de la oración principal es entonces adverso al siguiente sentido, por eso utilizamos pero, y para separarla, la primera oración de la segunda, tenemos la disyunción, la conjunción adversativa. Dice: pero la lluvia siempre oportuna apagó el fuego. Ustedes pueden observar, entre otras características, en este par de oraciones, que tenemos una oración que puede ser más corta que la otra. En el primer caso, la primera oración es más corta y la segunda es más larga. Usualmente en este tipo del uso del punto y coma, también sirve para separar estas 2 oraciones que tienen una extensión desigual. En la segunda, la parte más larga es al principio y la segunda oración, siempre oportuna, apagó el fuego. La lluvia siempre oportuna, apagó el fuego. Si ustedes observan, después de lluvia tenemos una coma y antes de apagar, o sea, del verbo, se cierra esa coma que se ha abierto en lluvia. Como recordarán, aquí tenemos una cláusula incidental, siempre oportuna, ¿verdad? Veamos el siguiente uso del punto y coma. Dice: no repetir un argumento en una serie de cláusulas. De modo que, a fin de tener claridad
en este aspecto. En la primera oración nosotros estamos hablando de un sujeto determinado sobre el que recaen las acciones. Y si necesitamos agregar más información o referirnos a otra acción, entonces no es necesario poner un punto en la primera oración y volver a hacer una segunda oración, en especial si nuestro argumento o nuestro sujeto es el mismo. Lo que podríamos hacer entonces es separar la primera oración con el sujeto que le corresponde y la segunda oración que comparte el primer sujeto. En vez de separarlo con un punto, lo hacemos con un punto y una coma. Veamos estos ejemplos. El primero dice: la temática de la investigación consta de 3 partes. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Pues es la temática de la investigación. Y entonces en el segundo nosotros podemos observar que ya no es necesario hablar de la temática de la investigación, porque dice, la primera parte aborda el fenómeno de la violencia desde la antropología. ¿A qué se está refiriendo la primera parte? Pues a la temática de la investigación. Después tiene un segundo momento, dice, la segunda desde la teoría política. Y vean ustedes cómo desde la segunda le ponemos una coma. Si ustedes recuerdan, el uso de la coma tiene también que ver con la supresión de un verbo. El verbo de la primera oración dice aborda, y en el segundo, para no volver a escribir aborda, pues lo suprimo con una coma. Dice la segunda, coma, desde la política, y punto y coma. La tercera, y esa coma, pues es la supresión del verbo, dice desde la esfera de la psicología. Veamos otro ejemplo a fin de que quede con cierta claridad el uso de la coma cuando nosotros pretendemos no repetir el argumento o en este caso estarnos refiriendo al mismo sujeto de la primera oración. Dice la segunda: Nahui Olin regresó a México en 1905. ¿Quién es mi sujeto en la primera oración? Nahui Olin, ¿verdad? Entonces, si pongo punto y coma, puedo prescindir del sujeto, como lo hice en la primera parte. Por tanto, yo puedo comenzar con el verbo y tener un sujeto tácito. Tácito es aquel sujeto que se entiende que está ahí. Entonces dice, contrae matrimonio en 1913. ¿A quién se refiere? Pues al sujeto anterior, a Nahui Olin. Punto y coma, pues esto significa que me estoy refiriendo todavía a mi primera oración y su sujeto. Años antes de la guerra reside en París y convive con Matisse, Picasso y Braque. En 1921, en México, influye en la vida artística por sus ideas y su visión provocadora. Punto y coma. En los años 30, participa en el periodo más activo de la cultura y el arte. Como ustedes pueden observar en esta segunda oración, mi sujeto de la primera parte es Nahui Olin y no lo vuelvo a repetir, sería muy tedioso, monótono. Una redacción de esta naturaleza donde para cada oración tengo que estar repitiendo quién es el sujeto. De modo que este segundo uso del punto y coma es para no repetir en una misma sección de un fragmento, de un párrafo, el sujeto de la primera parte. Veamos ahora el tercer uso que tiene el punto y la coma en la redacción. Dice, separar oraciones entre cuyo sentido haya proximidad. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues nuevamente, si en mi primera oración yo estoy hablando de un sujeto que hace ciertas acciones y las siguientes oraciones se refieren a algo que estuvo descrito en la primera parte, pues entonces quedan enlazadas por un punto y coma. Veamos algunos ejemplos
a fin de que quede claro este asunto. El primero dice, el desarrollo del experimento debe replicar los 4 factores requeridos, punto y coma. Si no, hay enormes posibilidades de que falle. Vean ustedes cómo aquí se justifica por 2 razones, por 2 usos de los 6 que tiene el punto y la coma. Aquí dice, si no, pues tenemos entonces algo similar como a la conjunción adversativa. Si no pasa esto, si pasa esto, entonces puede pasar lo segundo. Pero si no pasa lo primero, pues tampoco pasa lo segundo. Si no, entonces dice, hay enormes posibilidades de que falle. ¿Cuál es la falla o cuáles son las posibilidades de la falla? Pues esta segunda oración nos remite al sentido de la primera oración, ¿verdad? Si no se reúnen los 4 factores, puede fallar el experimento en su desarrollo. Entre ellas hay una relación de sentido. Veamos un segundo ejemplo. Dice, se recomienda seguir con cautela los cuidados necesarios del medicamento. Aquí tenemos un sentido completo. Pero ¿qué pasa si no leemos, si no seguimos con cautela? Me dice la segunda parte, existe el riesgo de envenenamiento. Y yo podría repetir, si no se siguen con cautela, los cuidados necesarios, pero ya no es necesario nuevamente repetir esta parte porque ya se encuentra en la primera, de modo que el punto y la coma enlazan las 2 oraciones debido precisamente a la relación de sentido que hay entre ellas. Veamos un siguiente ejemplo. Dice, intente leer con mayor profundidad. Punto y coma. Evite confusiones en la presentación de la hipótesis y del argumento que la sostiene. Bueno, entonces, si leemos atentamente, significa que vamos a comprender con cierta profundidad y así vamos a evitar las confusiones que hay tanto en la hipótesis como las ideas que la sostienen. Espero que con estos 3 ejemplos haya sido claro y podría ser conveniente tal vez que se redactaran algunos más a fin de ver cuál es su uso. Pasemos ahora al uso número 4 de el punto y la coma. Dice, el punto y coma se puede usar cuando aparece una oración que resume una enumeración. Veamos varios ejemplos para comprender el sentido de esta norma o este indicativo. En ocasiones, cuando estamos escribiendo alguna oración, los elementos que hay entre ella pertenecen a un mismo grupo semántico o a un mismo universo conceptual. Cuando ya los he descrito, para que no quede ninguna duda, puedo usar un punto y coma y después me refiero a qué grupo conceptual o a qué universo conceptual se refieren. Veamos varios ejemplos a fin de comprender este cuarto uso que tiene el punto y la coma. Dice la primera oración, en nuestro estudio se incluyen cobre, plomo, zinc, estaño, oro, platino y plata. Y después de eso podría yo ahí poner un punto y listo, pero yo quiero especificar, quiero resumir, quiero dar título a lo que yo acabo de enumerar y por eso dice punto y coma, todos los minerales básicos y preciosos. Esto significa que lo que se acaba de enumerar pertenece a este grupo conceptual o este universo conceptual. Veamos otro ejemplo. Dice aquí, tomaremos en consideración calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos, mixtos, limosos. Punto y coma. O podríamos poner un punto y ahí se termina. Si queremos ser más específicos,
para que esto sea muy claro y preciso, entonces digo el conjunto de suelos del área a investigar. Vean los elementos que comparte la oración 1 y la oración 2, cómo entre ellos hay una similitud. Pasemos a otro ejemplo. Dice, en el desarrollo de la obra se incluye épica, dramática, lírica, coral, bucólica, vanguardista, verso libre, acróstica, marginal. Podríamos también poner y marginal, como en los casos anteriores, después de hacer la enumeración, tal vez el último elemento debería ir antecedido por la conjunción copulativa y, pero lo podemos dejar de esta forma, como se encuentran las tres redacciones que estamos viendo hasta este momento. Y como he dicho en las situaciones anteriores, después de marginal podríamos nosotros poner un punto. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez para mí como autor de esta redacción y de las anteriores me sea claro, pero para el lector posiblemente queden confusiones. De manera que para precisar las confusiones yo digo todos los modelos clásicos de la poesía. Veamos un ejemplo más. Dice, en los próximos capítulos se analizarán autobiografías, diarios personales, censos, revistas, sentencias jurídicas, cartas, informes gubernamentales, libros de historia, prensa diaria, registros parroquiales. Bueno, ahí tengo una serie de documentos, pero ¿a qué se refieren? Si yo quiero especificarlo, en vez de ponerle punto final, se lo aclaro a mi lector y le digo todo tipo de documentos escritos de carácter histórico. Bien, veamos ahora el siguiente uso que tiene el punto y la coma. Es el número 5. Dice, para separar enumeraciones de elementos que sean diferentes. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo enumeraciones de elementos que corresponden a un mismo universo conceptual, entonces uso una coma. Pero si lo que yo estoy enumerando son elementos de diferentes universos conceptuales, entre ellos, para que no se confunda, los separo justamente con un punto y una coma. Veamos un ejemplo. Aquí está el primero. Dice, en el mapa curricular incorporamos las materias principales de estudio: física, química, biología, punto y coma. Latín, griego, alemán, inglés, punto y coma. Electrónica, computación, herramientas para el diseño, construcción de hardware, punto. Como ustedes pueden ver, hay aspectos que comparten materias como el segundo grupo, latín, griego, alemán, inglés. Tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? La primera con las ciencias, física, química, biología. Entonces, para separarlos, para que no haya confusión, yo puedo hacer enumeraciones de grupos conceptuales que comparten características, pero también puedo separarlas. Para hacer el primer caso dentro de los grupos conceptuales que comparten características, enumero con comas, pero si entre ellos hay matices y diferencias, lo hago con puntos y comas, como en esta oración, que hay dos puntos y coma. Veamos otro ejemplo. Dice, con fines pedagógicos ofrecemos un catálogo de los terminados de los instrumentos médicos, los materiales y las formas. De acuerdo a los temas, tenemos los siguientes ejemplos: espejo, adonizado, ébano, punto y coma. Acero inoxidable, titanio, vitalizo, cobre, plata, aluminio, punto y coma. De un solo cuerpo, articulado, con cierre, con fórceps y de fibra. Pueden ustedes entonces observar que aquí tengo varios materiales que entre ellos comparten características. Si comparten, los enumero con punto y coma. Si no lo comparten, como yo sigo enumerando, separo a un grupo de otro con punto y coma. Pasemos ahora al ejemplo a la norma número 6 para el uso del punto y la coma. Dice aquí, cuando haya subincisos largos separados con letras y números, utilizamos un punto y una coma. A fin de que se comprenda esta parte,
veamos el ejemplo. Vean ustedes, dice, para una comprensión pedagógica de la época clásica, dividiremos el estudio en 3 esferas según el siguiente orden. Tengo ahí 2 puntos, más adelante vamos a ver cómo se usan los 2 puntos, y tengo aquí entonces una enumeración, dice A, peculiaridades funcionales del periodo. Después voy a mencionar un siguiente grupo que es el B, de modo que para separar uno y otro, yo utilizo el punto y la coma. El segundo dice armonía entre sus diferentes relaciones. Y como ustedes pueden ver, la B y la C no están unidos con punto y coma, sino yo utilizo y después de la conjunción copulativa y pongo una coma. Bueno, pues esta conjunción copulativa y más la coma es igual que utilizar un punto y una coma, como aparece explicado en la línea inferior de su pantalla, ¿verdad? Se puede utilizar ya cuando vamos a concluir. Esto siempre y cuando que nosotros tengamos 3 grupos conceptuales o más. En el caso de solamente tener 2, por ejemplo, A y B, pues al terminar A, donde dice fundamentales del periodo, yo puedo poner y después coma, y eso equivaldría a un punto y una coma, si solamente se tratara de 2 elementos. Veamos otro ejemplo. Dice aquí, el procedimiento tiene 3 momentos cronológicos, coma, a saber, 2 puntos. A, recolección de las muestras seleccionadas, la voy a separar con un punto y coma de otro tema. B, clasificación de las muestras por familia. C, aplicación de los reactivos en condiciones similares para todos los especímenes. Y, coma, registro de los resultados según los parámetros tradicionales. Como ustedes pueden ver, pues aquí hay 4 grupos, entonces la separación la hacemos en los primeros con punto y coma entre A y B, entre B y C, y finalmente en el último sustituimos el punto y la coma por algo equivalente, que es la conjunción copulativa y más la coma. Pues estos son los usos que tiene el punto y la coma. Si ustedes observan, comenzamos nosotros primeramente por el uso de la coma porque tiene la mayor cantidad de normas y porque dentro de una oración es una herramienta muy útil. El punto y la coma, como podrán ustedes, como habrán podido percatarse y observar en los varios ejemplos, es una herramienta, el punto y la coma, es un signo de puntuación que nos presta muchas utilidades en el momento de la redacción. Y ahora vamos a pasar a otro signo de puntuación, que es justamente el punto. El uso del punto tal vez es menos complicado que los 2 signos que hemos explicado ya anteriormente, en la sesión pasada la coma y en esta pues el punto y la coma. Parece ser más obvio el uso del punto, pero vamos a dar una pequeña repasada en el uso del punto. Mientras que el punto y coma tiene 5 funciones, el uso del punto tiene 4. Y pues son muy claras y vamos a comenzar a observarlas. Estos son los usos que tiene el punto, como ustedes los pueden observar en su pantalla, pero comencemos a analizar cada uno de ellos. Y antes de hacerlo, recordemos nuevamente, porque es muy importante no olvidarlo cuando estamos redactando, qué partes tiene la oración. Si cuando pensamos, en especial nuestros trabajos académicos, y cuando los estamos pensando, se nos vienen muchas ideas a la mente y las redactamos a tontas y a locas, podemos olvidarnos
de la estructura fundamental y de la lógica que tiene la construcción correcta de las oraciones para que vayan con un cierto sentido natural y lógico. De modo que, a fin de tener esto en cuenta, cuando escribamos y nos analicemos a nosotros mismos y haya partes muy confusas, necesitamos partir de lo fundamental. ¿Cuál es el sujeto del que yo quiero hablar en mi investigación o en mi trabajo? Quiero hablar de las partes de una composición, entonces mi sujeto tiene que ser las partes de una composición. Quiero hablar de la urbanística en una cierta vertiente, por ejemplo. Quiero hablar del mobiliario urbano, por mencionar algunos temas. De manera que voy a ir separando en prioridades los elementos para los cuales voy a dedicar mi escrito. Por tanto, siempre es importante tener, dice este primer uso, como ustedes lo pueden ver ahí, pero siempre es muy importante tener en consideración las partes de la oración y, si las recuerdan, es el sujeto, el verbo y el predicado. Y entonces dice la primera función, el punto y seguido se usa para terminar una frase con sentido completo. Y una frase con sentido completo tiene estos elementos: sujeto, verbo y predicado. Después de que yo enuncio la frase, en el predicado o en el complemento, yo pongo un punto. Puedo redactar más oraciones a continuación de la primera. Y cada una de ellas las voy a separar con un punto. Sería conveniente aquí no cometer un error muy común, que consiste en separar por comas oraciones que tienen un sentido completo. Veamos algunos ejemplos. Dice, el lenguaje es un poder institucionalizado. Ahí lo que nosotros encontramos es una expresión adverbial. O dice, pues, por ejemplo. Y recuerden que yo, para introducir ya sea una cláusula incidental o una expresión adverbial, necesito hacerlo por medio de comas. Si es al principio, pues digo la frase, después una coma y luego una oración con sentido completo. Aquí yo lo que hice fue separar la oración después de el verbo y reanudarla en el complemento. El lenguaje es pues un poder institucionalizado, y ya que he dicho esta primera oración, entonces pongo un punto y seguido porque ahí voy a seguir yo redactando. Veamos otra oración. Dice, el hombre posee la capacidad de expresar cualquier sentido en el sistema lingüístico. Bueno, en esta oración segunda no tengo ningún otro elemento excepto los naturales de la oración: el sujeto, el verbo y el predicado. El sujeto de esta oración es el hombre, la acción es poseer y el complemento, la capacidad de expresar cualquier sentido en el sistema lingüístico. Después de esta oración que yo tengo aquí escrita, puedo continuar explicando tal vez lo que se dijo en la primera oración, pero tengo que explicarlo nuevamente en oraciones con sentido completo y separando cada una de ellas entre sí con puntos. Veamos este ejemplo a fin de clarificar el uso que tiene el punto en esta frase. Como ustedes pueden observar, en este pequeño párrafo hay dos oraciones, lo cual significa que tenemos dos frases con sentido completo. La primera tiene como sujeto a la reina y la segunda tiene como sujeto a los impuestos. Sin embargo, entre ellas hay una relación que las hace pertenecer al sentido de un mismo párrafo. Leámosla, por favor. Dice, melancólicamente, la reina, hija única de la casa real holandesa, miraba la ciudad al caer la tarde. Punto.
¿Qué significa aquí? Que tengo ya un sujeto, verbo y complemento. Tengo además una expresión adverbial y una cláusula incidental. La expresión adverbial, melancólicamente, nos dice el modo, y cuando hablo de la reina, estoy especificándolo en mi cláusula incidental, estoy abundando en la información para decir, bueno, la reina es hija de la Casa Real Holandesa, además es hija única. Ya que he terminado la frase, pues pongo un punto, pero quiero yo seguir dando información y nuevamente comienzo con un sujeto, el verbo y el complemento. Dice, los impuestos se habían acumulado brutalmente durante los últimos años y los súbditos padecían hambruna, punto. Entonces aquí tenemos un punto y seguido y un punto final. En este pequeño párrafo tenemos solamente dos frases, pero podríamos bien tener tres, cuatro, cinco, si entre ellas hay contigüidad en el sentido. Veamos otro ejemplo. Dice, aquellos centros escolares que debiendo tener conocimiento oficial carezcan de él, es decir, que carezcan de este conocimiento, en su mayoría es porque no han terminado el trámite correspondiente. Aquí tenemos ya una idea. Nuevamente significa que previamente existió un sujeto, un verbo y un predicado. Pero yo quiero seguir abundando en la información, por eso tengo un punto y seguido, de manera que debo tener yo otra frase con sentido completo, que también integre un sujeto, un verbo y un predicado. Dice aquí, hay algunas pequeñas escuelas que llevan años en proceso de terminar su registro, coma, no por culpa de la SEP, y se cierra la coma, es decir, aquí hay otra cláusula incidental, sino porque no cumplen con los requisitos. Punto y seguido. Esas quedarán excluidas. Cuando se refiere a esas, quiere decir las escuelas que no cumplan con esto quedarán excluidas, sin necesidad de volver a repetir el mismo sujeto. Este párrafo que nosotros tenemos en este momento en la pantalla tiene tres oraciones completas con un sentido que las vincula a una oración con la siguiente. Veamos un ejemplo más. Dice, expuesta en la sala 16A del edificio Villanueva hasta el próximo 26 de noviembre, esta pieza procede de una colección particular. Punto y seguido. ¿Cuál es mi oración en esta primera parte que acabo de leer? Pues la primera es una expresión adverbial, dice, expuesta en la sala 16 y todo lo demás que aparece ahí me está diciendo dónde. Las expresiones adverbiales nos dan idea de dónde, cuándo y cómo. Entonces la primera, aunque sea muy extensa, la expresión adverbial nos está diciendo dónde y además nos dice cuándo. He terminado ya el sujeto, verbo y complemento y yo continúo porque voy a dar más información del mismo tema. Dice, la Comisión de Arte Virreinal del Prado surge en 2018 dentro del Patronato Internacional de la Fundación y reúne a un grupo de mecenas, principalmente mexicanos. Es una cláusula incidental, ¿verdad?, que abunda en la información, que realizan donaciones especiales para el estudio, divulgación e incorporación del arte virreinal del Museo Nacional del Prado. Bien, aquí se ve entonces este otro ejemplo del uso del punto y seguido. Veamos un siguiente uso del punto, pero en este caso se trata de un punto final de un párrafo para poder comenzar a otro párrafo, de manera que en un párrafo tenemos un punto final, pero podemos tener varios puntos y seguido al interior del mismo párrafo. Dice este párrafo, perdón, dice la explicación, dice, cuando se ha terminado un párrafo y el próximo es de un tema diferente. Vamos a ver algún ejemplo.
que aparece aquí. Miren, tenemos un párrafo que, de acuerdo al número de puntos, deben ser 2 oraciones con un sentido completo cada una. Reitero, cada una debe tener sujeto, verbo, complemento y partes adicionales. En caso de que esto ocurriera, si tuviéramos que introducir cláusulas incidentales o expresiones adverbiales. Dice la primera frase: la falsa muerte de Nazario el Chayo Moreno, líder de los caballeros templarios, exhibe una vez más la esencia fraudulenta de Felipe Calderón, que cruza todo su sexenio. Tenemos aquí una frase incidental, porque si alguien no sabe quién es el Chayo, Nazario el Chayo Moreno, pues le estamos dando la información incidental en este caso, ¿no? Él es el líder de los caballeros templarios. Pero yo en esta primera frase tengo mi sujeto, mi verbo y mi predicado. Y tengo un punto y seguido, porque quiere decir que voy a construir nuevamente otra oración con sentido completo. Y dice aquí: desde su asalto a la presidencia de la República hasta la traición a Josefina Vázquez Mota. Aquí debe haber entonces una relación entre la segunda frase y la primera. Y tengo un punto y aparte. He dicho lo que tenía yo en mis pretensiones en el primer párrafo, y ahora estoy redactando un segundo párrafo. Parece ser que en ese segundo párrafo solamente hay una oración, pero veamos, lo dice: igual que Vicente Fox. Tenemos aquí una expresión adverbial que responde a la pregunta ¿cómo? La respuesta sería igual que Vicente Fox, por eso tenemos esa coma. Dice: igual que Vicente Fox, Calderón fue una monumental estafa a los mexicanos que creyeron que habría en México un cambio para bien. Pero, además de ser intrínsecamente inepto, se colocó al lado de la corrupción. Vean ustedes cómo tengo el sujeto, verbo y complemento, y tengo información adicional que yo la voy redactando con el uso de relativos como que, por ejemplo, o si no, el punto y la coma. Veamos cómo concluye entonces la idea, que en este caso tiene 3 párrafos y tiene varios punto y seguido en 2 de estos párrafos. El último dice: no hay modo de que Calderón escape al juicio popular y de la historia. Sujeto, verbo y predicado. En el segundo dice: en el pan mismo. Responde a la pregunta ¿dónde? Por lo tanto es una expresión adverbial. Dice: el partido que presidió. Su figura genera más repulsión que respeto y su grupo, ya residual, va de derrota en derrota. Nuevamente, entonces, nosotros podemos identificar el orden gramatical de las partículas que componen la oración. Sin embargo, propongo que veamos este siguiente ejemplo más. Dice: este biombo refleja el ideario de las élites criollas de la Nueva España y visualiza su relación con una monarquía hispánica a la que debían fidelidad política y el origen de su fe. Hasta este momento, en análisis, pues podemos encontrar cuál es el sujeto del que están hablando y otra información adicional. Y después nos encontramos con esta conjunción adversativa, pero bien podríamos ponerle una coma o podríamos poner un punto y coma, como sabemos. Y ahora, esta conjunción adversativa, pero nos señala que hay otra oración muy estrechamente ligada a la primera, por eso no cierra con un punto y seguido, sino que dice: también el orgullo y la singularidad de una realidad americana que cristalizaría más de un siglo después en el proceso de independencia según el Prado. Se complementa. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo otro fragmento, es decir, ya un párrafo más que
nos da información tal vez de otra índole. Para saberlo, veamos lo que dice. Este biombo de dos haces, es decir, de dos hojas, representa por un lado la conquista de Tenochtitlán y por el otro la Ciudad de México, y probablemente fue un regalo del Ayuntamiento de México a un virrey al asumir el gobierno de la ciudad, cabeza del reino. Tal vez ustedes ya identifican todas las partes que se incorporan en esta oración. Nuevamente tiene sus elementos fundamentales y la información adicional. Veamos el último de los usos que tiene el punto. Dice, sirve para indicar abreviaturas. Hay abreviaturas que en la redacción son aceptables y otras que es preferible escribir la palabra completa. Pero veamos entonces algunos ejemplos. Ahí en la primera abreviatura dice administración, etcétera, adverbio. Después aparece en la cuarta una expresión latina, verbigracia, atentamente, después de Cristo, antes de Cristo. Y en esta nueva columna pueden ustedes observar otras abreviaturas donde es importante poner el punto al final, ¿no? En la tercera de la segunda columna dice firmado, que en nuestro entorno pues no es tan común abreviarlo de esa manera, ¿verdad? Capítulo, página, departamento, dirección, etcétera. Estos son los usos del punto y seguido o del punto final o del punto y aparte, pero hay algunas incorrecciones que es importante que tengamos en consideración. Dentro de estas está la primera y aquí dice, es incorrecto poner punto final de una frase o párrafo que concluye con signo de interrogación o de admiración. Es decir, cuando nosotros tengamos un signo de interrogación, después de ese ya no va punto. ¿Por qué? Porque dentro del signo de cierre, ya sea de admiración o de interrogación, está implícito. Ahí ya va incluido. Veamos algunos ejemplos. Sorprendente. Nadie esperaba la rapidez con la que respondió el examen. ¿Por qué nadie va con mayúscula? Bueno, pues porque está precedida por el punto implícito en el signo de admiración de cierre, por ejemplo. Veamos el caso de un ejemplo de un signo de interrogación. Dice, ¿será que el resultado nos remite al inicio del problema? Surgieron nuevas dudas, pero debemos insistir con hipótesis diferentes. Muy fundamental apreciar en esta segunda oración, bueno, igual también en la primera, que en español tenemos el signo de apertura y el signo de cierre. Y es importante utilizarlos. No hacerlos simplifica y reduce las posibilidades del idioma y esto pues tiene que ver con nuestras propias posibilidades de pensamiento. Veamos una segunda incorrección. Las siglas deben ir sin punto entre letra y letra. Hay personas que hacen uso, por ejemplo, de la sigla de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo como UMSNH y entre cada una de ellas ponen un punto. No es necesario. Las siglas hacen referencia a instituciones, a organizaciones. Por ejemplo, algunas posibles siglas son las que aparecen aquí. Justamente, si yo pongo las siglas de nuestra universidad, no debo poner puntos después de cada una de las mayúsculas. Lo mismo ocurriría con otras instituciones. No es, aquí dice ISSSTE, pero podría ser el IMSS, por ejemplo, y no requiere de puntos después de cada una de las consonantes o de las vocales. Tenemos ahí algún otro, la SEP, la ONU, la Comisión Federal, el Instituto Politécnico Nacional o el último es la Comisión Nacional de Justicia, por ejemplo. Bien,
pues damos por terminada la sesión de referente al uso de el punto y coma y el punto en sus diferentes modalidades, punto y seguido, punto y aparte y punto final. Hasta un futuro encuentro y esperando que esta sesión haya sido de utilidad.